Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es de Nishmas Abraham Salama Ben Sara. Hoy vamos a seguir con la historia de Rabbi Eliezer Ashkenazi. Nos habíamos quedado que la última vez, en el último capítulo, que le habían ofrecido a Rabbi Eliezer el puesto de Av Beis Din, de ser el director de la comunidad, el director rabínico de la comunidad en Alejandría. Y así fue que él viajó a Livorno, se despidió de sus padres y viajó a las márgenes del río Nilo en Alejandría. La comunidad de esta ciudad era realmente una comunidad muy grande. Tenían una gran sinagoga, un gran shul, que era realmente admirable. Tenía dimensiones tan pero tan grandes que el Shamesh tenía que levantar una bandera para que todas las personas que entraban en el shul puedan saber cuándo hay que contestar Omein, cuándo hay que contestar Baruch Hu Baruch Shemei. Y los Yehudim de Alejandría eran personas muy pero muy devotas, personas muy buenas, y que por supuesto estaban muy contentos cuando escucharon que Rabbi Eliezer Ashkenazi había llegado para trabajar con ellos. También había en la ciudad grandes yeshivot, había Yehudim que eran artesanos, otros eran pequeños comerciantes, y tenían algo interesante, tenían un proyecto en Alejandría para aquellas personas que lamentablemente les había fallecido un familiar. Y como saben, en la semana de Aveilus, en la semana de duelo, uno no debería abrir su negocio. Y había muchos comerciantes que esto le era hartamente difícil, no poder abrir el negocio durante una semana. Entonces había organizado entre los Yehudim de Alejandría un keren, un fondo, para poder ayudar a los Yehudim que estaban enlutados, para que puedan bajar las persianas de su negocio y vivir de la ayuda de la comunidad. Rabbi Eliezer pidió estrictamente que no quería una fiesta en su honra, a pesar de que la comunidad quería recibirlo con todas las pompas, quería hacer una fiesta muy grande. No pudieron porque esta no era la voluntad de Rabbi Eliezer Ashkenazi, pero entre los rabinos más importantes de Egipto se encontraba Rabbi Dovi Ben Zimra, el Radbaz, y él organizó una pequeña recepción para Rabbi Eliezer. Y le dijo, mira, ahora que vos llegaste a Egipto, quiero que sepas que mis próximos pasos van a ser para Eretz Israel. Yo quiero irme a vivir a Eretz Israel y te voy a dejar a vos la conducción de la nación. Así fue que Rabbi Eliezer, sin demora, empezó la tarea que le esperaba. Empezó a ocupar todo el trabajo de kashrus, que la gente coma kosher como tiene que ser, a supervisar diferentes cosas. También tuvo que aprender la lengua árabe, que pudo hacerlo, para poder también escuchar a las personas que traían sus problemas y poder dilucidar cada caso. Y como sabemos, como nos damos cuenta, Rabbi Eliezer era un hombre muy inteligente y tenía una sabiduría sin igual. Inclusive el gobernador de Alejandría también había escuchado de la grandeza de Rabbi Eliezer. Como dijimos, Rabbi Eliezer cuando era joven se había acostumbrado a la naturaleza. El papá, el Rabbi Roife, lo había llevado siempre por los bosques, por los ríos, para admirar la grandeza de la creación de Hashem. Y esta era una costumbre que todavía tenía, que todavía conservaba, ir a pasear por lugares donde la naturaleza abundaba. Mientras tanto, también pasaban los años y Rabbi Eliezer se había casado
y, como sabemos, tenía a su hijo y se dedicaba a educar a su hijo. Durante los meses de verano buscaba tranquilidad y buscaba un poco de una temperatura, un frescor, cerca de una casa que quedaba a los márgenes del río Nilo. Durante la semana él no podía darse el lujo de descansar, tenía que trabajar sin parar, pero muchas veces, los domingos, solía ir al río Nilo para nadar, para sumergirse un poco en la naturaleza y poder pensar y estudiar Torá en un espacio, en un ambiente de tranquilidad total. Así fue como una vez Rabbi Eliezer estaba caminando y vio una casita muy linda, muy pintoresca que estaba al lado del río. Y cuando acerca a la casa escucha una voz muy dulce de una persona que estaba estudiando Torá y se dio cuenta que la persona esta era una persona muy especial, estudiaba con mucha devoción. Rabbi Eliezer no lo quiso interrumpir, pero preguntó quién era este joven que estudiaba Torá de esta manera tan especial. Y se enteró que este joven su nombre era Reb Yitzchok Luria Ashkenazi. Ashkenazi era también un apellido muy común, por eso vamos a ver durante el libro, vamos a ver durante esta historia, que el nombre Ashkenazi lo tienen varios tzadikim. Y Rabbi Eliezer Ashkenazi encontró a Reb Yitzchok Luria Ashkenazi, que no era ni nada más ni nada menos que el famoso Arizal. Él había nacido el Arizal en Jerusalén, había perdido a su padre cuando tenía 8 años de edad, y su mamá, que no tenía sustento, fue invitada por su hermano, que se llamaba Reb Mordechai Francis, que era uno de los notables de la comunidad de Alejandría, era también el responsable de recaudar los impuestos, tenía amistades en el gobierno del país, y Reb Mordechai adoptó a su sobrino y trajo a vivir a su hermana con él, para que no le falte absolutamente nada. Por supuesto, el Arizal estudió también en la yeshiva del gran Radbaz, Reb Dovi Ben Zimbra, en la yeshiva que este último tenía en el Cairo. También ayudó a Reb Betzalel Ashkenazi, el famoso autor del libro Shito Mekubetes. También lo ayudó a realizar el libro. Reb Yitzchok Luria el Arizal tenía 15 años cuando se casó con su prima, la hija de su tío Reb Mordechai. Y así fue como el tío les construyó una casa a la vera del río Nilo, un lugar tranquilo, para que Reb Yitzchok pueda estudiar como debía ser. Mientras tanto, el maestro de la Arilla, el Reb Betzalel Ashkenazi, vivía no muy lejos de ahí, y se visitaban con frecuencia y estudiaban juntos. Reb Eliezer se quedó muy impresionado con este joven, formó un lazo de amistad muy grande, y a pesar de que Reb Eliezer tenía un puesto, tenía una tarea rabínica que era muy intensa, pero eso no le impedía que por lo menos durante los fines de semana podía ir a visitar al Arizal y podía estudiar Zohar junto con él durante las noches. Mientras tanto, una tarde de verano, cuando el sol se estaba por poner, Rabbi Eliezer había ido a sumergirse un poco al río, a refrescarse. Estaba volviendo por el camino cuando de repente percibió en la mitad del río un hombre que estaba pidiendo ayuda de manera desesperada. Apenas si podía mantener la cabeza arriba del agua, se estaba ahogando. Y por supuesto, Rabbi Eliezer no dudó ni un minuto, se tiró con las ropas puestas al río para salvarle la vida a este hombre. Posteriormente, como estaba muy cerca de la casa del Arizal, llevó a este hombre a la casa del Arizal para que este hombre descanse. Y el Arizal incluso le dio ropas de él, ropas secas, para que esté más tranquilo. Y entre todo esto llega a la casa el suegro del Arizal, el suegro y el tío del Arizal, que es la misma persona, Reb Mordechai Francis, y no puede creer lo que ve. Ve al gobernador de la ciudad de Alejandría que está en el sillón del Arizal descansando. El gobernador era llamado el Pacha, así era el nombre en árabe como era nombrado el gobernador, y Reb Mordechai se quedó muy asombrado de ver al Pacha en el sillón de la casa del Arizal. Reb Mordechai se enteró de todo lo que había pasado,
Se enteró, le contó, este gobernador contó que él estaba en un paseo en barco por el río Nilo, cuando bruscamente, de repente vino una ola. Él estaba en el borde del barco, en una zona muy peligrosa. Se cayó al río, empezó a gritar socorro, pero nadie lo escuchó. Y así fue como posteriormente Rabbi Eliezer lo vio en el río, se tiró al agua y lo salvó. Mientras tanto, el gobernador le dijo a Rabbi Eliezer, le dijo así: mira, me salvaste la vida y eso es algo que nunca voy a poder olvidar. Quiero darte un anillo muy especial y quiero que sepas que me voy a acordar de lo que hiciste para toda mi vida. Y cualquier pedido que tengas para vos o para tus hermanos los Yehudim, quiero que vengas al palacio con este anillo y yo me voy a recordar de toda la historia que pasó y siempre te lo voy a retribuir. Mientras tanto, el gobernador pasó esa noche en la casa de Larizal, descansó, y en la mitad de la noche llegó una cabalgata llena de soldados que estaban buscando al gobernador, lo encontraron y lo llevaron al otro día a su casa. Esta historia de cómo Rabbi Eliezer salvó la vida del gobernador es muy importante por lo que va a venir en los próximos capítulos. Vamos a contar qué pasó con este anillo, cómo los ministros del gobernador le tenían muchos celos a Rabbi Eliezer y qué fue lo que aconteció con la vida de Rabbi Eliezer y su esposa y su hijo en Alejandría.